Señor, tú eres nuestra esperanza. Nos deleitamos en ti, en tu presencia en este lugar. Cuánto gozo, cuánta libertad, cuánta paz, Señor, en este lugar. Y es porque tú estás aquí, Señor. Señor, tú eres nuestra esperanza. Aunque no merezcamos nada, absolutamente nada, Señor. También podemos decir que, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, Señor. Podemos decir que, aunque Satanás y sus demonios anden como león rugiente detrás de nosotros, Señor, podemos confesar, Señor, que tú estás con nosotros. Y si tú que en nosotros, ¿quién en contra de nosotros, Señor? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Señor, prepara ahora nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Prepara nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón pase a ser buen terreno para sembrar tu semilla. A partir de este momento te lo pedimos, Señor. Líbranos de toda distracción, de afanes, de ansiedades, de preocupaciones. Líbranos, Señor, que tu semilla caiga en buen terreno y produzca fruto por el cual tú envías tu palabra al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y honra tuya. Señor, recibe nuestra gratitud, recibe nuestros aplausos a ti, Señor, y a tu presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a saludar al que está al lado. Bienvenida, le damos. Que el Señor te bendiga. Te bendigo en el nombre del Señor. Y después nos sentamos atentamente y dejemos que el Señor nos hable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Hay cosas que nosotros como cristianos debemos conocer claramente y saber. Saberlas, saber qué hacer, cómo enfrentarlas y qué medidas tomar ante determinadas circunstancias que son cosas que vienen a estorbar nuestra relación con el Señor. Y una de las cosas más frecuentes que estorban nuestra relación con el Señor, ¿qué es? Dile que está al lado, el pecado. El pecado es algo que estorba la relación con Dios. El pecado nos enfría, nos entibia, nos aísla, nos hace unas personas indiferentes a las cosas de Dios. A donde se mueve el calor, la gracia, la unción del Señor, andamos rehuyendo a eso. Y si estamos, por cuanto estamos en una condición mal de nuestro corazón o nuestra alma, es estar, pero estás y no estás. No percibes, no recibes, estás ahí, pero indiferente a todo. Y muchas veces es por una condición del corazón, del alma de nosotros. El Señor está y se manifiesta para que todos disfrutemos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él habla es para que caiga en buen terreno y que todos tengan un buen corazón atento para que la palabra produzca fruto a donde cae. Amén. Bien. Y hay una historia muy linda en la Biblia que es muy conocida, el Sermón del Monte, ¿verdad? Que está en Mateo 5 y también el Sermón del Monte sigue en el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero en realidad, si uno pudiera cumplir todo lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, es como si fuera el corazón de la Biblia esto. El corazón del cristiano, el carácter perfecto del cristiano, la vida perfecta del cristiano. Si uno pudiera cumplir todo esto, dile que está al lado. Serías perfecto. Y cumples el Sermón del Monte, ya no te va a pedir más nada el Señor. Con eso es suficiente. Listo. ¿Cuántos se van a esforzar para llegar a eso? A ver.
Qué fácil que decir amén, ¿eh? Fíjense en que de este sermón del monte yo tomé un versículo solo y hay para hablar meses. Un versículo, solamente un versículo del capítulo 5. Pero el título de esta prédica es una pregunta. ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué lloras tú? Y vamos a ver. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo a quienes le llama Jesús, a quienes justifica sus lágrimas, a quienes visita por sus lágrimas, a quienes liberta por sus lágrimas, a quien unge por sus lágrimas, a quienes está preparando a través de esas lágrimas. Porque hay varios tipos de lágrimas. ¿Cuántos han escuchado el dicho ese del mundo? Lágrimas de... ¿Ah, ve? ¿Ve? Quizás que si le pregunto un versículo bíblico, no sé, dice, pero los versículos del mundo nos quedan ahí, ¿eh? Y eso es por tanto repetirlo. Lo ha escuchado tantas veces que le queda. Y memorizar pasajes bíblicos lo mismo. Tantas veces, hasta que le queda. Pero bien, vamos a ver lo que dice Mateo 5:4. Fíjense. Acá el Señor nos está hablando de la segunda bienaventuranza en 5:4. Hay una primera, hay una segunda y hay 8, creo que en este capítulo 8. Y vamos a ver la segunda, solamente la segunda nosotros. Y fíjense que Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte. Vamos a leer primero el versículo. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Diga conmigo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ahora vamos a ver, esta bienaventuranza significa dichoso y feliz. ¿Cuántos quieren ser dichosos y felices? Bueno, acá dice que comienza... ¿Con qué comienza? Con algo que para el mundo es locura. Comienza con lágrimas. ¿Cuántos quieren ser dichosos y felices? Dice, dichosos y felices los que lloran. Increíble, ¿no? Por eso es que el Evangelio para el mundo es locura. El Señor las cosas que hace y nos hace a nosotros creerla por la fe en el Espíritu, militar en ellas y andar por ahí como loco diciendo las cosas, ¿no? El mundo nos escucha, nos mira y nos dice, estás loco. Porque ellos no conocen la verdadera felicidad, no conocen la raíz de la felicidad, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Bien, las bienaventuranzas, por supuesto que lo que Jesús dice lleva un contraste total a la felicidad del mundo. La felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Les hago preguntas para saber si están atentos y despiertos. ¿Cuántos están despiertos, atentos? A ver. Bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Y ahí está la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Ahora, nos da claro que sí una diferencia entre el cristiano y un incrédulo. La felicidad entre un cristiano y un incrédulo. Y queda bien aclarada en la Biblia, bien transparente en la Biblia para que nosotros comprendamos lo que es una cosa y lo que es otra. Felicidad del mundo y felicidad según Dios. Y no nos tiene que quedar duda. Dile que está a tu lado ahí. Cuando te vayas de aquí no te tiene que quedar duda de lo que es felicidad en Dios. Porque empieza totalmente al revés de lo que el mundo piensa, o de lo que el mundo cree. Hay una gran diferencia, que ahí está el carácter cristiano, que inevitablemente el carácter cristiano choca con el mundo. Esto es lo fácil, esto es lo que ya todos saben, que lo que se gesta dentro de nosotros, que transforma y cambia nuestra vida, a medida que vamos irrumpiendo en el mundo
Eso irrita, molesta, choca, porque no es lo mismo. La gente se encuentra con personas que le acusan el pecado, dice, pero ¿y este? Este no era el que golpeaba a la mujer, este no era el borracho, este no era el drogadito, este no era aquel. ¿Sí o no? La gente choca, no entienden el cambio. Ellos quieren conocerte como el borracho, como el golpeador. Te titulan por tu pecado, por tu crisis, por tu debilidad. Y ese es el título que te dejan. Pues no es así en Dios. Ahora, para entender esta segunda bienaventuranza, de lo que dice ahí, los que lloran, ellos serán consolados, ¿no? Vamos a ver quiénes no son los que lloran según Dios, que en realidad derraman lágrimas, pero no son los que lloran. Por ejemplo, los incrédulos que sufren cuando pierden seres queridos, cuando pierden algo o cuando fracasan. Lloran, ¿sí o no? Se entristecen, ¿sí o no? Pero para Dios no lloran. Esos son los que no lloran. Algunos más. Los hombres de mundo que lamentan desgracias, por ejemplo. Personas que lamentan desgracias, pero son del mundo. Para Dios no lloran. Usted me puede decir, pero Dios no toma en cuenta eso. Sí, Dios toma en cuenta eso. Pero recuerde este pequeño detalle que es el más importante. Jamás sobrepondrá Dios a una persona por encima de la obra que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Jamás. Jamás. Nuestra conexión a que Dios preste atención a nuestra vida, abra sus oídos y ponga sus ojos sobre nuestra vida, se llama Jesús. Si no, no lloras. La gente del mundo para Dios no llora. Usted dirá, qué fuerte. Bueno, también los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia no están llorando para Dios. No, según lo que dice este versículo, porque a ellos Dios le habla en en las bienaventuranzas, le habla en el versículo 10, a los que son perseguidos y vituperados a causa del nombre de Cristo. ¿Se entiende? Pero lo que dice aquí de llorar, Dios no se refiere a ellos tampoco. Es fuerte. Ahora, entonces, ¿a quién se refiere el Señor aquí? Los que lloran. Bueno, para ver esto tenemos que entrar en el contexto de este Sermón del Monte y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el primer versículo de lo que Dios viene hablando. Miren lo que dice el versículo anterior, al 4, el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Escuchen bien. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Este es el versículo anterior, de que los que lloran, dice Dios, serán consolados. Este es el versículo anterior. Ahora miren bien. Estos son todos aquellos, escuchen bien, que entienden su miseria espiritual en la presencia de Dios. Los pobres espirituales son todos aquellos que entienden su miseria en la presencia de Dios. Está hablando de cristianos. Entendemos nuestra miseria en la presencia de Dios. Saben que están arruinados espiritualmente y reconocen su total pobreza ante la santidad de Dios. Eso es una persona pobre espiritual, según Dios. Entonces está hablando de una pobreza. Dile que está al lado. Espiritual. Pobreza espiritual. Está hablando el Señor. Es a lo que se viene refiriendo aquí en el Sermón del Monte. Ahora dice los que lloran, ¿no? Entonces, si esto que el Señor resalta aquí es una pobreza espiritual, en el versículo 3, escuchen bien, el llorar también es un llorar espiritual
y moral. ¿Cuántos entienden? El llorar que Dios habla es espiritual y es moral. Espiritual y es moral. Para que Dios preste oído y fije sus ojos. Vamos a ir viendo esto que es. Por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido su ruina, su bancarrota espiritual, y por eso lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Un lloro espiritual. Un lloro espiritual y moral. Están llorando aquí, según el Señor, por su maldad y por su pecado. Qué gran diferencia, ¿no? Porque hay promesas tremendas de Dios que dice, serán consolados. Dice, serán consolados. Es tremendo. Pero esa pobreza habla de que nos vemos internamente, nos sentimos tan sucios delante de Dios que nos sentimos tristes y lloramos por ese pecado, porque ofendimos y le fallamos a Dios. Cuando nosotros queremos entablar una relación con Dios, este sentir tiene que estar sobre nuestra vida. Es un sentir espiritual. Esto el Espíritu Santo lo pone sobre nuestra vida. Y Él trae esa convicción de falta, de pobreza espiritual, de ruina, de fracaso, de haber fallado a Dios, de tristeza por el pecado que causamos. Esa separación nos separa de Dios. Ahora miren bien, les decía que totalmente bancarrota espiritual y por eso lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Y vamos a ver que hay dos versículos que quiero leerles de Joel 2, que por ejemplo, déjenme buscarlos y les voy a contar algo. Ahí está. Quiero contarles algo. Acá Israel, por ejemplo, se había acomodado a la inmundicia. Escuchen bien, la corriente de este mundo hoy nos quiere acomodar al pecado. Quiere que nosotros nos sientamos cómodos con el pecado. Y si no logran que estemos cómodos con el pecado, por lo menos que seamos indiferentes, que digamos, bueno, pero es la corriente del mundo, todo lo hacen. Todo lo hacen, está bien. Porque acá él se tiró de cabeza al pozo y 1000 más se tiraron, pero debe ser normal eso, hay que tirarse también. Porque se dice que el aborto está bien, por ejemplo. Díganme, ¿es asesinato o no es asesinato? ¿Y por qué se le va a cambiar por más que lo legalicen? ¿Por qué se le va a cambiar el nombre delante de Dios? Por ejemplo. Y si la Biblia dice hombre como hombre y mujer como mujer, y ya nos quieren pintar hasta la televisión todo, ¿verdad? Cosas así. Nosotros creemos lo que dice Dios y hay que mantenerse firme. Pero, Israel también se fue contaminando. Recuerden que muchas cosas le advirtió Dios. Por ejemplo, que no se ayuntaran con mujeres de otros pueblos porque tenían otros dioses. ¿Y qué iba a pasar? Se iban a contaminar. Iban a terminar adorando otros dioses y con otras culturas y otras costumbres. Entonces se acomodaron a la inmundicia en ese tiempo. Se deleitaban en la maldad. Ya la maldad les había tomado y había deleite por hacerlo. El placer de pecar. Porque, ¿cuántos saben que el pecado produce placer? ¿Sí o no? Todos calladitos. Algunos hablaron, bien. Claro que sí, nada me diga. Bien, el pecado produce placer, por eso es que nos enganchamos en el pecado, quedamos en el pecado, atrapados del pecado, esclavos del pecado. Después viene la ruina.
Después sí viene la ruina, pero no te la muestra de primera el enemigo. Te pinta lo lindo, te pinta el gozo, la alegría momentánea, engañosa que vas a sentir. Pero él no viene y te cuenta lo que va a suceder después. No te lo cuenta. Eso te lo cuenta la verdad, la Biblia, el Señor. Pero bien, también empezaron a gozarse con el pecado, a disfrutar el pecado. Y ahí viene el profeta Joel, y les dice así: a una hora, dice, ahora, declara el Señor, a una hora. ¿Vieron que la palabra habla en un presente continuo? La misma palabra escrita hace más de 2000, muchísimo más de 2000 años, se lee hoy y está hablando al hoy. Es el único libro en toda la tierra, la existencia de la tierra, que habla al hoy. La palabra viva del Señor. Dice, a una hora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, dice, con ayuno, llanto y lamento. Dios les está pidiendo, miren su condición y lloren por ese pecado que están cometiendo. Y vuélvanse en ayuno y de todo corazón, dice. Eso les está diciendo el profeta Joel, o Dios a través del profeta Joel. Rasgad vuestro corazón, dice, y no vuestros vestidos. Volved, dice, ahora el Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. O sea, en otras palabras, Dios no quiere hacerle mal a nadie, ni aun aunque estén pecando las personas. Pero les dice, pero volveos a mí de todo corazón, llorad por ese pecado. Así que Dios empieza a hablar ahora que a los que dice aquí en este versículo 4, el Sermón del Monte, son aquellos que ven esa condición en su vida y lloran por haber ofendido a Dios. Provoca un llanto y una tristeza por haber ofendido a Dios. Es increíble ver cómo rompían sus ropas en señal de arrepentimiento de las cosas. Y Dios decía, no te quedes de nuevo, no rajes toda tu ropa, no golpees las cosas. Rasga tu corazón, dice delante de mí, el corazón. Abre tu corazón. Confiesa lo que hay en tu corazón. Llora por lo que está dentro de tu corazón. Llora por aquellas cosas que te sujetan, que te atan a la esclavitud, al mundo. Llora por eso. Dice, y traeré libertad, traeré sanidad, traeré restauración. Eso es lo que dice el Señor, lo que les dijo a través del profeta. Ahora, lloramos por muchas cosas nosotros. A ver, denme un ejemplo. ¿Por cuántas cosas lloramos nosotros? Nosotros lloramos. Algunos son los llorones. Lloran por todo. ¿Sí o no? Cualquier cosita, tienen un carácter débil, cualquier cosa les ofende, les molesta y lloran. Lloramos, que es natural cuando un familiar parte, eso es natural, ¿verdad? Lloramos. Cuando hay opresión, muchas veces en nuestras familias, cargas, cosas que no podemos solucionar, llegamos a un punto de quebranto, lloramos. ¿Sí o no? Lloramos. Pero ahora, una pregunta. ¿Cuántos lloramos por nuestro propio pecado? A ver, ¿cuántos gastaron lágrimas y lágrimas por nuestro propio pecado? Fíjense en qué es lo que Jesús está haciendo, llamando la atención. Es el Sermón del Monte y no es en vano que ya en primero y segundo lugar ahí Jesús tocara este tema. Apuntó al corazón. Apuntó al corazón del ser humano. Apuntó a una condición que tiene que estar adentro, un sentir de llorar por mi condición humana.
Cuando uno viene a Cristo, Dios nos muestra nuestra condición humana, que todos éramos pecadores, que todos estábamos condenados al infierno, que todos estábamos separados de Dios. ¿Sí o no? Nos muestra eso. Dios te está mostrando tu condición pobre espiritual. Ahora, que Dios te la muestre y que tú la reconozcas son dos cosas diferentes. Puedo llevar toda mi vida siendo cristiano y no avanzar ni crecer en mi relación con Dios porque nunca reconocí mi condición delante de Dios y nunca lloré por mi pecado. Nunca oré para que Dios me convenciera a Él de pecado, como convence el Espíritu Santo, y pusiera ese sentir dentro de mí, que cuando peco me sienta triste y agobiado porque le fallé a Dios. Para posteriormente recibir consuelo de parte del Señor. Ahí, ¿cuántos lamentamos por nuestra maldad? En maldad fuimos concebidos, dice la Biblia. ¿Sí o no? Decía el salmista. ¿Y cuánto lamentamos nuestras maldades? ¿Cuánto tiempo invertimos en llorar y lamentarnos por nuestras maldades, sabiendo que hicimos lo incorrecto y que ofende a Dios? Escuchen bien, miren, vamos a ver un ejemplo precioso de esto. No se los voy a leer, se los voy a dejar de deberes. El Salmo 51 es un ejemplo maravilloso de esto. Un corazón conforme al de Dios. ¿De quién habla el Salmo 51? De David, maravilloso. El rey David, recuerdan cuando adulteró con Betsabé y para cubrir el pecado él mandó a matar al esposo. ¿Cuántos recuerdan la historia? Se las hago así para que todos entiendan ahí. Tiempo después de este adulterio de David, nació un hijo, ¿verdad? De ese adulterio. Y después por la mano divina, un castigo de Dios, Dios quitó la vida de ese niño. Dios le quitó la vida a ese niño. En esas circunstancias, en esa mezcla, todo ahí adentro de David, fue cuando él escribió el Salmo 51. David. Ahí fue el momento que él escribió el Salmo 51. Ahora, él ahí reconoce en el Salmo 51, si ustedes lo leen, él reconoce su pecado, él reconoce su maldad, reconoce su rebelión contra Dios. Es como decir, le cayó la ficha a David y reconoció esas cosas. Pero sobre todo, escuchen bien, David reconoce con lamento, con gran lamento y con gran tristeza que le había fallado a Dios. Pregunto, ¿qué pasaría posteriormente con David? Al presentarse en esa condición del Salmo 51 delante de Dios. Dicho sea de paso, buen salmo para leerlo y aplicarlo en nuestra vida y repetirlo, orarlo al Señor por nuestra condición de vida. Dile al que está al lado, sería consolado por el Señor. ¿Sí o no? Después él tuvo otro hijo. ¿Sí? ¿Quién fue ese hijo? Salomón. Nada más ni nada menos que Salomón. O sea que tremendo consuelo le dio el Señor, que después sobre el hijo de él puso una sabiduría extrema. Tremendo. Y fue por un corazón arrepentido, reconoció. David lloró su pecado, lloró su condición humana, su falla contra Dios, su ofensa contra Dios. Nuestro corazón tiene que apuntar ahí, a siempre medirnos con Dios si le estamos agradando, si en algo estamos incursando en algo que a Él no le gusta, si le estamos ofendiendo, si estamos reteniendo algo en nuestro corazón de nuestro pasado que a Dios le ofende. Por ejemplo,
retener perdón a una persona. ¿Y por qué le ofende a Dios? Dile al que está al lado. Porque es pecado. Pecado que opera contra tu propia vida, salud espiritual. ¿Y por qué opera contra tu propia vida y salud espiritual? Por eso Dios te lo advierte y te lo muestra como pecado para que tú llores por eso y perdones a la persona. Porque si no, Dios no te perdonará a ti. Atenta contra tu salud espiritual. ¿Se entiende? Dios siempre hace eso. Desnuda el pecado en nosotros para acusarnos, no, para mostrar nuestra condición y que lloremos por eso. Y haya arrepentimiento genuino para que Él perdone, limpie, restaure, consuele. Ese es el consuelo de Dios. Bien, ahora miren, no miremos, por ejemplo, esa tristeza del pecado que pasó David como un fracaso, porque no fue así. No fue negativo, no fue tan negativo, escuchen bien. Ahí, esa tristeza, acá vienen las locuras de parte de Dios. La tristeza que produce el pecado en Dios es provechosa para nuestra vida. ¿Por qué? Ella nos conduce, dile al que está al lado, nos conduce al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, tú no tendrás relación con Dios jamás, nunca en tu vida. Jamás. Tú vienes a Dios y hasta que no hay arrepentimiento genuino, no hay purificación, no hay limpieza. Porque el arrepentimiento es el punto culminante final de que tú reconociste tu condición en tu vida, te reconociste sucio, pecador, miserable, pobre espiritualmente, lo reconociste a Él como la autoridad suprema, a quien ofendiste por tu vida pecaminosa, le pediste perdón en arrepentimiento y sabes que Él te perdonó por la fe que Él deposita en ti para que creas. Y ahí está la reconciliación en Dios. Ahí está el comenzar cristiano, cuando hay arrepentimiento genuino. Pero el enemigo no te dice esto, para que tú sigas tu vida y vuelvas a Cristo y no trabajes en lo que ofendió a Dios y quizás lo dejes en el olvido. Hoy una llamada por teléfono me dijeron de algo que la persona pasó hace muchos años atrás y le vino a memoria. Y una de las cosas por la cual le vino a memoria es porque allá muy atrás en el pasado quedó un pecado vivo. Y no hubo ni arrepentimiento de eso, ni perdón. Y Dios comenzó a trabajar para traérselo a memoria muchos años después. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el mundo, ¿para qué traérselo a memoria? Dios no está ahí, no obra. Dios no ve el llanto. Pero ahora se lo trae a memoria porque es cristiana la persona. Y le está recordando que tiene que llorar por eso y arrepentirse para que haya consuelo y libertad y sanidad. ¿Se entiende? Ahora miren acá. Eso no lo vamos a mirar como un fracaso. ¿Por qué? Porque nos lleva directamente al arrepentimiento. Eso nos lleva al arrepentimiento. Esa condición nos lleva al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo decía esto. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuántos verdaderamente cuando pecaron, cuando estaban pecando, cuando pecaron, después de pecar, porque todos pecamos, no acusamos a nadie, todos pecamos, ¿a cuánto les produjo tristeza pensar en que ofendieron a Dios? Sean sinceros. Si no te digo algo, tu corazón está insensible a Dios, que es más peligroso, como dicen los dichos por ahí en el mundo.
que un mono con una gilet. Muy peligroso es que el corazón nuestro esté indiferente a Dios. No siente eso, no se sensibiliza cuando ofende a Dios. Y es peligroso, muy peligroso. Ahora miren bien, ahí dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y Pablo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, Dios solamente ve la tristeza de sus hijos, que lloran porque se arrepienten de la ofensa que le causaron a Dios. Y serán, dice, consolados. Pero la tristeza que produce el mundo, lloran, pero el final es muerte, produce muerte. No hay consuelo para ellos. La gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Si tú querías saber cuáles son las diferencias, porque a veces algunos dicen, pero ¿cómo prospera aquel y le va bien? Y nosotros que vamos a la iglesia, y nosotros que oramos, y nosotros que nos consagramos, y nosotros que leemos la Escritura, y nosotros que servimos al Señor, cada vez nos va peor. Arrepiéntete y llora sobre eso, porque eso es pecado. Y pídele perdón al Señor. Lo que el Señor ha preparado y lo que el Señor te dará y te está dando, jamás nunca el mundo te lo dará. Por eso tú no puedes comparar al mundo con lo que Dios da. Esto lo dice en 2 Corintios 7:10, Pablo, para que lo anoten ahí. Está diciendo que la tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa, es sin fruto y te aleja de Dios. Por eso produce muerte. ¿Cuántos quieren la prosperidad del impío, del vecino que prospera y no quiere saber nada con Dios? Te aleja de Dios y produce muerte, dice. Tenemos que tener cuidado. A veces, escuchen bien, no lo decimos porque somos cristianos. Mire si vamos a andar diciendo eso. Pero lo pensamos. Y una cosa era el acto en el Antiguo Testamento de pecar. Y Jesús lo hizo más celoso. Jesús lo pasó a los pensamientos. O sea que afinó la cosa. Dijo, no. No es solamente el acto, hay que tener la mente, los pensamientos concentrados en Cristo, purificados por la palabra, en temor del Señor, en reverencia al Señor, atentos a que si caigo, peco por engaño, no porque lo ande buscando, por engaño, automáticamente produce eso agonía, tristeza en mí. Y me arrepiento delante del Señor y le pido perdón para que Él traiga consolación. Me sane, me restaure, me fortalezca y tomemos el camino nuevamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero la tristeza según Dios es provocada por el Espíritu Santo. Dile al que está al lado, tú no te puedes arrepentir genuinamente si no te ayuda el Espíritu Santo. Jamás. Jamás tu naturaleza te va a llevar a arrepentirte en un ámbito espiritual, donde estás enfermo espiritualmente. Es más, si estás sujeto a pecado en el mundo natural, no estás ni entendiendo lo que está ocurriendo en lo espiritual. Te lo tiene que mostrar el Espíritu Santo. Te tiene que llevar a un arrepentimiento genuino el Espíritu Santo. Por eso es que produce salvación y vida eterna. Es la gran diferencia de las personas del mundo. Esa tristeza, según Dios, produce vida eterna y produce salvación. Y muchos están en esa condición. Les voy a dar un ejemplo de la tristeza del mundo y de la tristeza
de Dios, según Dios. Y eran dos personas muy cerquitas del corazón de Jesús. Uno era Judas y el otro era Pedro. Y los dos tuvieron algo en común. Los dos le fallaron a Jesús. Pero a Judas tuvo una tristeza del mundo. Lo invadió el remordimiento. Y a Pedro, por el Espíritu Santo, lo invadió el arrepentimiento por haber ofendido al Señor. Y la gran diferencia fue que la tristeza del mundo produjo fuerte, muerte. No hubo consuelo para Judas. ¿Y qué hizo? Se quitó la vida. Porque fue la tristeza del mundo. Pero la tristeza de Pedro, con un genuino arrepentimiento, lo llevó a que Cristo lo consolara. Y después fue el apóstol Pedro. Restaurado, ungido, levantado y usado poderosamente por el Señor. Un arrepentimiento espiritual, con un peso espiritual de parte de Dios. Tristeza que produjo el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que la tristeza producida en ustedes sea guiada por el Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y muchas veces peleamos con eso nosotros. Batallamos con eso en nuestro interior y no conocemos esto. Y eso es un versículo solo del Sermón del Monte. Imagínense en desglosar todo lo que es el Sermón del Monte. Daría como resultado el cristiano perfecto. Dice ese versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Yo no sé realmente en la condición que tú estés o con qué luchas tú, pero sí te puedo decir que sin la ayuda del Espíritu Santo, tú jamás te podrás arrepentir genuinamente. Yo quiero invitarles para orar por esta palabra. Vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor. El Señor es el que tiene que traer convicción. Mediante estemos orando y adorando al Señor, si tú entiendes que necesitas por el Espíritu Santo aprender a arrepentirte genuinamente porque hay cosas que tú no has podido soltar o hay cosas que haces que no las tomas como tan serias que ofenden a Dios, pero que entiendes aquí que es pecado y te están sujetando, queremos orar para que esos yugos se quiebren, para que esas mentiras ahí se disipen por la verdad del Señor y que tú puedas percibir verdaderamente el arrepentimiento y la tristeza que produce el Espíritu Santo cuando ofendemos a Dios, cuando le contristamos a Él, para que haya consuelo de parte de Dios. Y el Señor te puedo asegurar que el Señor te consolará y saldrás fortalecido de aquí. Porque si hay algo que estorba nuestra relación con Dios es el pecado. Y a veces el pecado sabemos lo que es, pero opera en nosotros la necedad por no entender lo que el Señor dice y cómo obrar ante el pecado. ¿Qué accionar? ¿Qué hacer ante el pecado? El Señor prometió consuelo. Eso quiere decir que si Él te está inquietando en este momento, es porque lo que esté vivo delante de ti, Él te quiere dar un arrepentimiento y tristeza genuina para Él poder consolarte y librarte y sanarte. Y que tu vida truncada que estaba con freno, con altibajos o con pausas, tuviste un tiempo, hiciste una pausa de un año. Imagínate todo lo que juntaste ahí en un año. Todo lo que juntaste, lo que recogiste con una canasta ahí.
y todavía sobraron, como decía el milagro de Jesús, sobraron 12 canastas de lo que pudiste juntar ahí en el mundo, lejos del Señor. Todas esas cosas, aunque tú no creas, escucha bien, tienen consecuencia. Y si tú oras para que el Señor te lo traiga a memoria, te puedo asegurar algo, el Señor aún te va a traer a memoria cosas en sueño que están vivas y Él quiere perdonar y limpiar. A veces son áreas de nuestra vida que están atadas por cosas que ocurrieron y no hubo un arrepentimiento genuino. Ay, Señor, perdona todas las cosas, bien, listo, perdonó, chao. ¿Y qué de nuestros seres queridos para cortar con esas maldiciones que abrimos nosotros la puerta? ¿Qué? Si hay arrepentimiento genuino, hay cobertura, hay sanidad, hay protección, se cortan las maldiciones, se cortan por un corazón arrepentido delante del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te amamos y te bendecimos. Y no queremos que sea solamente de palabras, Señor. Nosotros queremos ser de esos que son dichosos y felices según tu palabra. De esos que para el mundo es locura porque lloramos cuando ofendemos a través de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de error, ofendemos a un Dios que no podemos ver. Por eso para el mundo es locura, Señor. Pero henos aquí, Señor. Aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra alma. Aquí está nuestro espíritu. Todo está al descubierto delante de ti. Tú todo lo conoces. Nada te podemos esconder, Señor. Así que nos presentamos en esta hora con esa actitud que hubo en el rey David, Señor. Él reconoció el pecado, reconoció su rebelión delante de ti, Señor. Reconoció el dolor que había causado en la relación de confianza que tú tenías con él, Señor. Y nosotros, Señor, no somos ni menos ni más que el rey David. Venimos delante de ti en esa condición, Señor, reconociendo nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria espiritual, nuestra necesidad de ti, Señor, ante tu santidad, ante tu deidad, Señor. Nosotros nos reconocemos débiles, Señor, pobres espiritualmente, Señor. Reconocemos, Señor, que nos ha faltado fuerza interior guiada por tu Espíritu para verdaderamente, genuinamente llorar por nuestros pecados, Señor. Señor, pon esa condición hoy en tu pueblo. Pon esa condición delante de nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. Espíritu Santo, trae a memoria aquellas cosas que pueden estar aún vivas, latiendo delante de ti, en luz roja, que aún no nos hemos arrepentido, que aún no hemos pedido perdón genuinamente, quizás de labios. Te pedimos perdón, Señor, pero nuestro corazón lejos estaba de la tristeza y el dolor causado a ti, Señor. Señor, verdaderamente queremos ser un pueblo santificado y limpio por ti. Verdaderamente. Ven y visítanos, Espíritu Santo. Ven y recorre nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu. Visítanos ahora, visítanos aún cuando estamos durmiendo. Espíritu Santo, en nuestra casa, en el trabajo, cuando vamos caminando por la calle. Señor, tráenos a memoria cosas que las dejamos en el olvido, Señor, pero que no están, Señor, perdonadas por ti, Señor. Señor, y aún si el terrible y doloroso pecado de retener perdón a alguien sigue vivo en nosotros, Señor, te ruego que por tu Espíritu Santo
nos ayudes a ver el dolor que te causamos, la tristeza que te causamos, Señor, y el bien que nos perdemos que tú nos quieres hacer. Y ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a soltar toda persona del pasado. Por más mal que se haya portado contra nosotros, Señor, nosotros queremos soltarla en tus manos y olvidarnos, Señor. Le perdonamos, pero también te pedimos perdón a ti, Señor. Danos fuerzas para arrepentirnos. Danos fuerzas para venir delante de ti, Espíritu Santo. Aquí está nuestra alma. Señor, algunos quizás estén agonizando, Señor. Personas que nos escuchan, Señor. Quizás estén agonizando, Señor, en sus vidas espirituales. Y es a causa de que no se han arrepentido genuinamente. A causa de que no han percibido ese dolor interior que produce tu espíritu por pecar contra ti, Señor, por errar al blanco. Señor, 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 trae ese dolor ahora. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, visita esta congregación, visita a cada persona allí donde esté escuchando el mensaje, visítale, Señor, para traer posterior consuelo, para restaurar, para limpiar, para fortalecer, para volver a animarles, Dios mío, en sus ministerios, en el llamado que tú le has dado, que estaba apagado, Dios mío, esas personas que han ido al mundo, Señor, y han cosechado lo que el mundo les ha dado y han venido nuevamente, Señor, pero han quedado ligados, atados a cosas que hicieron ahí cuando estaban en debilidad o fueron engañados. Señor, ahora fortaléceles para que haya genuino arrepentimiento. Tráeles a memoria, Dios mío, te pedimos perdón por todo pecado, por toda falta, por toda ofensa, por toda tristeza que te hemos provocado. Perdónanos, Dios, perdónanos, lávanos, límpianos por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ese consuelo divino venga sobre nuestra vida. Restáuranos, Señor, de esta condición pobre y miserable espiritual, Señor, a una condición restaurada, Señor, donde permanentemente nos humillemos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro papá, que tú lo eres todo para nosotros. Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Concédenos adorarte y bendecirte, Señor. Guíanos en la adoración, guíanos al quebranto, guíanos a traer a memoria esas cosas, Señor, que tú quieres, las que tú deseas, Espíritu Santo. Visita ahora estos corazones, visita ahora estos pensamientos, visítanos, Espíritu Santo, visítanos y usa tu altar para orar por ellos, para bendecir tu pueblo, para sanar a tu pueblo, para restaurar a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, te amamos, Señor. Te amamos y te bendecimos. A ti toda la gloria, Señor. A ti toda la honra. Adoramos al Señor.